Vamos a continuar hablando acerca del libro de Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, y llegamos al versículo 27, del 27 al 32 vamos a estar leyendo. Dice Mateo, capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús y el divorcio en el versículo 31 continúa hablando y dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, recordamos que allí el Señor Jesús venía hablando en esto que es el Sermón del Monte. Comenzamos allá por las bienaventuranzas y cada una de estas enseñanzas que el Señor nos va dejando que hacen a la vida de cada creyente, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, las enseñanzas que recibimos de Él de cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos. Y en este punto, Él apela a esa naturaleza espiritual que una persona debe vivir y está enseñando el verdadero espíritu de la ley. Porque allí habla el primer punto que vamos a ver, el primer punto que vamos a ver es el adulterio, propiamente dicho. Allí él comienza en el versículo 17 diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en capítulo 20, por allí creo que el versículo 14, donde dice este mandamiento, no cometerás adulterio. Es uno de los 10 mandamientos que conocemos, ¿verdad? Y hace referencia puntualmente a ese acto sexual que es fuera del matrimonio para una persona que está casada. Dicho de otra manera, lo voy a explicar un poco mejor porque se me cruzaron todas las palabras, pero el adulterio es cuando una persona que está bajo un pacto de matrimonio tiene relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Entonces eso es el adulterio, ¿sí? Cuando aquí habla de ese no cometerás adulterio, está hablando lisa y llanamente de eso, de no engañar, no ser infiel, no tener relaciones fuera del matrimonio. El sexo, sabemos que fue creación de Dios, por eso varón y hembra los creó, pero para un marco que es el marco correcto, que es dentro del matrimonio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, allí nosotros entendemos este primer punto del pasaje que dice, no cometerás adulterio. Es una violación el adulterio al principio espiritual de consagración, ¿no? Ese principio espiritual que debemos entender de la consagración porque nos va a llevar un poquito más adelante la palabra a entender otra parte. Pero es ese pacto que hacemos con mi esposa, aquí está ella, tan bonita como siempre, y hace muchos años atrás, cuando decidimos contraer matrimonio, hicimos un pacto de consagración. Yo consagro mi vida para ella y ella la consagró para mí. Dice la palabra de Dios que seremos una sola carne, ¿verdad? Hay una unidad, una consagración que hace que seamos el uno para el otro. ¿Se entiende hasta allí? ¿Sí? Bien. De eso es lo que nos está hablando, de esa violación a ese principio de consagración. Y esa contaminación espiritual involucra alma, emoción y espíritu. Hay algo que necesitamos entender. Cuando un hombre se une a una mujer a un hombre físicamente, ¿no?, en el acto sexual, no solamente hay una unión carnal, sino también hay una transferencia espiritual. Y es muy importante tener en cuenta esto porque esa transmisión espiritual trae contaminación. Imagínense ustedes una persona que vive, como por allí dice esa canción tan
tan fea, la vida loca, ¿no? Vive la vida loca y tiene relaciones con uno, con otro, va, anda, viene y quizás se carga con todos los demonios. Y una persona tiene relaciones con ella, se está contaminando con todo eso que esa persona tiene. ¿Me estoy explicando? Vamos a poner un ejemplo gráfico. Alguien que trabaja en una carbonería, ¿cómo se lo imaginan que está? Negro, lleno de carbón. A ver, ¿cuál de las dos? Las dos están de blanco. Jime, vos que estás de blanco, ponete de pie, por favor. ¿La ven a Jime allí de blanco? Imagínense que abrace a alguien que está en una carbonería trabajando. Gracias, Jime. ¿Cómo quedará Jime? Toda sucia, ¿no? Es simplemente un abrazo nada más. Fue todo lo que hizo, pero con una persona que está contaminada, que está sucia, que está manchada. Y se contaminó ella también. No era la intención, quizás. La intención simplemente fue darle un abrazo, fue un saludo, pero se ensució toda. Y eso también pasa en ese tipo de relaciones de las cuales estamos hablando cuando hay fornicación, adulterio. Hoy puntualmente estamos hablando del adulterio. Pero el Señor Jesús va más allá, porque Él le dice lo siguiente. Lo voy a leer en otra versión, en la NTV. Dice en el versículo 28, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. La mente tiene acceso al mundo espiritual, al reino espiritual. Aquí el Señor Jesús está yendo a algo mucho más allá, porque creo que para todos nos es fácil entender lo que es el adulterio. Si yo soy casado con mi esposa Eve y tengo relaciones con otra mujer que no es ella, estoy cometiendo adulterio. Eso es fácil de entender. Ahora, acá el Señor va mucho más allá. El Señor está diciendo que si yo estoy viendo televisión y sale una bailarina muy livianita de ropa y yo la miro y me despierta una cierta sensación, un deseo, dice el Señor que yo ya estoy cometiendo adulterio. ¡Wow! No levanten la mano, pero yo no sé cuántos no habrán en algún momento cometido adulterio, ¿no? Porque es algo muy sutil que el enemigo usa. Usa las imágenes para provocar las pasiones, para provocar esa naturaleza que está quizás en la carne, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta, la facilidad de lo que el Señor nos está planteando allá. Esa mirada descuidada puede hacernos cometer adulterio. Y aunque yo lo digo desde el lado de hombre, también puede sucederle a las mujeres, ¿no? Porque siempre tenemos la tendencia a pensar de que el hombre es el que ve pornografía. No, también las mujeres, lamentablemente. Entonces, una mirada pornográfica, ¿no? Pornografía explícita, por así decirlo, de alguna manera, es algo que entendemos fácilmente. Pero a veces ese adulterio no es llegar a ese nivel de estar viendo o estar con una atadura o con una adicción a la pornografía propiamente dicha. No sé si estoy siendo claro con esto, pero es otro nivel donde podemos hablar aún de la seducción, ¿no? Y quiero darles la descripción de lo que significa esa sensualidad, ¿no? La sensualidad es una cualidad natural que permite estimular la atracción o la reacción emocional hacia otras personas o a sí misma, bien sea por deseo sexual, excitación, relajación, etc. Está hablando de la sensualidad. ¿Sensualidad implica desnudo? No, ni siquiera desnudo implica. O sea que cuando hablamos de por allí ese concepto que podemos llegar a tener de lo que es la pornografía, cuando hablamos de sensualidad estamos hablando de un grado mucho menor, pero que también ya nos puede llevar a ese adulterio mental, ese adulterio de corazón, ese adulterio que no es el que llega a la relación física. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, cuando vemos una imagen, cuando vemos algo que nos seduce, cuando vemos algo que quizás despierta una sensación en nosotros, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque podemos estar allí a las puertas de cometer un adulterio en nuestro corazón. ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Cómo nos vas a estar hablando de esto si somos cristianos acá? Había un hombre que amaba a Dios,
que servía a Dios con todo su corazón, que adoraba a Dios, que era un salmista tremendo, un guerrero, que no había nada más importante que Dios para él. Capaz que ustedes lo hayan escuchado nombrar alguna vez, el rey David. ¿Alguien lo escuchó nombrar alguna vez? Bueno, en 2 de Samuel, capítulo 11, habla de cómo él estaba paseando en el terrado, en la terraza del palacio, y cómo una mirada descuidada, cómo él miró así y vio una mujer que se estaba bañando. No tenía malla. Se estaba bañando y él, ¡tum!, le entró esa sensualidad, esa seducción, ese deseo. Mandó a llamarla. Vino, durmió con ella. La mujer quedó embarazada. Bueno, quizás muchos de ustedes conocen la historia. Trajo una ruina total a la vida de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba pecando de una manera inexplicable, una manera tremenda. Nadie está exento de caer en este tipo de cosas. Por eso es que necesitamos tener tanta atención y tener tanto cuidado. Si no, el Señor no lo hubiese dejado allí reflejado en la Biblia. No nos hubiese hablado del adulterio. Nos está hablando del adulterio porque es algo que podemos llegar a caer si nos descuidamos. Cuando David comete este adulterio, él paga esas consecuencias que esto trae. Y muchas veces ese adulterio, y vuelvo a repetir esto, no solamente estoy hablando del adulterio físico de estar sexualmente con otra mujer, sino de ese adulterio en el corazón. Ese adulterio que quizás nos lleva a tener miradas que no son las correctas, pensamientos que no son los correctos, pensamientos que no están bien orientados. Y esa parte del adulterio quizás nos puede traer también a acarrear esas consecuencias que no son otra cosa que maldición. El adulterio, como cualquiera de los otros pecados que violan la voluntad de Dios, afecta nuestra relación con el Señor. No porque Él no pueda perdonarnos, sino porque la santidad, la gloria, la pureza no pueden conectar el Señor con la inmundicia de nuestra mente. Por esa causa es que es tan importante mantenernos en santidad. El Señor nos perdona. ¿Alguna vez cometiste adulterio? No levantes la mano, por favor. ¿Alguna vez cometiste adulterio? Bueno, el Señor te perdona. Pero si cometes, si seguís, si continúas, esa contaminación no te permite tener una relación con Dios, porque Dios no puede conectar con vos. Aquel que vive en pecado no puede conectarse con Dios. Entonces, toda la bendición, todo lo lindo, todo lo maravilloso que Dios tiene preparado para nosotros, se corta, no llega, porque no podemos obtener esa conexión. ¿Se entiende lo que digo? Jesús apela a decisiones radicales por ese mismo motivo. Él dice, hay que eliminar el pecado de nuestras mentes. El ojo derecho es muy valioso, ¿no? ¿Por qué dice el ojo derecho? ¿Cuántos son diestros acá? ¿Cuántos escriben, manejan su mano derecha más que la izquierda? ¿Todos el resto son zurdos o no trajeron la mano? ¡Wow! ¿Cuántos zurdos tenemos? Bueno, a ver, vamos de nuevo. ¿Cuántos son derechos? Ahí está, si alguien ha traído la mano. Bien, porque les hablé de la mano, les estaba hablando del ojo. Bueno, ya los confundí, ¿viste? Pero imagínate vos que apuntas. ¿Cómo apuntas? Cierra el ojito izquierdo, ¿no? Y apunta con el derecho. Si va a tirar una flecha, porque sos diestro, entonces es más importante el ojo derecho. Quizás para el zurdo lo tira así, bueno, y por ahí el ojo izquierdo es más importante. Pero en la generalidad, el ojo derecho es más importante. Si vamos a ver cómo peleaban, guardaban el ojo derecho porque era el más importante para poder estar allí alerta en la batalla. El ojo derecho es tremendamente importante. Aparte tenemos solamente dos. Es tan importante el derecho como el izquierdo, podríamos decir, pero es algo muy importante. Sin embargo, a pesar de lo importante que es, el Señor dice, tíralo, sácalo, échalo de vos, si te es ocasión de caer. Porque mejor es que pierdas el ojo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y habla de la mano derecha. Ya pregunté cuántos son derechos, cuántos son diestros. ¿Alguna vez se fracturaron? A mí me pasó, me fracturé la mano derecha. Tuve que aprender a hacer las cosas con la izquierda. ¡Ay, qué complicado que es!
Pero el Señor dice, cortala y échala, porque mejor te es perder la mano derecha antes que todo tu cuerpo se vaya al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que nos arranquemos, que nos mutilemos? No, lo que está diciendo es, lo más importante es tu relación con el Señor. Lo más importante es que cuides tu santidad, que cuides tu salvación. Entonces, si hay algo que te está contaminando, si hay algo que te está haciendo de tropiezo, si hay algo que te está haciendo caer en ese adulterio, ya sea emocional, ya sea de corazón, ya sea con la mente, ya sea real y físico, con una relación sexual, vos arrancalo de tu vida, porque si no, te estás yendo al infierno. Eso es lo que el Señor está diciendo. Duro, pero real. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrancar de nuestras vidas eso que nos trae tentación, eso que nos... quizás me viene a la mente una película que, ¿cómo se llamaba la del bombero? A prueba de fuego, a prueba de fuego. Y que el tipo era adicto a la pornografía y en su computadora él estaba atado a la pornografía. Y me acuerdo una parte de la película que viene con un bate de béisbol y le agarra la computadora y le entra, da batazo, la destroza, ¿no? Y de eso es de lo que está hablando. Hay algo que te está... No vayan a su casa a romper las computadoras, ¿no? Después, no, Mauricio dijo que teníamos que romper todo, no. Pero rompan esa atadura. Hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a romper cadenas, vamos a romper ataduras. Hoy vamos a liberarnos de esas adicciones y de esas ataduras que puedan haber en nuestros corazones. Pero, ¿qué pasa? Que acá somos todos cristianos y nadie ve pornografía, nadie mira a nadie con malas intenciones, nadie tiene malos pensamientos, ¿verdad? Somos todos santos, ¿sí o no? Amén. Bien, me gustó. Pero, vamos al tercer punto, y es el adulterio para con Dios. La Biblia, en Efesios capítulo 5, compara la relación del matrimonio con la relación profunda y misteriosa de Cristo con nosotros, la figura de las bodas, del Cordero con su novia, ¿no? Hay un pacto con Dios como el pacto de matrimonio. Muchas veces, y ustedes quizás lo oran así, y yo lo hago, y muchas veces declaro que estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús. ¿Amén o no? Estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús, es decir, hay un pacto en nosotros con Dios, en nosotros con Jesús. Y ese pacto es como el pacto de matrimonio. Por eso esa figura que pone de Cristo y su novia, ¿no? El Cordero y su novia. La iglesia es la esposa del Cordero, ¿sí? Entonces hay ese pacto y esa fidelidad que debe haber tanto como en el matrimonio. Ahora, cuando yo no estoy siendo fiel al Señor, ¿qué estoy siendo? Infiel. Y si estoy siendo infiel dentro del matrimonio, ¿qué estoy cometiendo? Que se llama adulterio. Estoy adulterando con Dios. Déjenme que les lea un pasaje que está en Santiago, capítulo 4, del 1 al 5. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Mira qué cosas feas, ¿no? Que pasan. Pero ¿por qué pasan? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero fíjate lo que dice acá. Oh almas adúlteras. Así los llama el Señor. Oh almas adúlteras. ¿Cómo un alma es adúltera? Y el alma es adúltera cuando es infiel a Dios. Por eso lo llama de esta manera. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Más claro, como dicen, échale agua. El Señor está diciendo, almas adúlteras, porque tienen amistad con el mundo. Y es algo muy simple esto. O estás con Dios o estás con el mundo. O estoy con Eve o estoy con las otras mujeres. No es una cuestión de que, no, sí, después de las 8 de la noche soy el marido de Eve, durante el día ando de joda por ahí dando de vuelta. No es así. Y con Dios tampoco.
No es que con Dios yo soy fiel los domingos, el día de la célula, cuando estoy en el discipulado y el resto hago lo que a mí me parece, vivo a mi manera. No, hay un pacto, hay una consagración tan importante o más como la del matrimonio. Aquí vemos esa referencia de almas adúlteras y podemos notar que no hace referencia a lo sexual, sino a la infidelidad para con Dios, en cuanto a las inclinaciones hacia las cosas mundanas. Cada vez que adulteramos espiritualmente, estamos metiéndonos en la posibilidad del divorcio, de romper el pacto que el Señor hizo con su sangre. Nos está hablando de ese pacto que Él hizo con su sangre, ese pacto que Él hizo en la cruz del Calvario cuando dio su vida por nosotros, cuando Él se entregó por cada uno de nosotros. Y al nosotros recibirlo como nuestro Salvador y aceptar ese sacrificio, hicimos un pacto con Él tan fuerte o más fuerte que el del matrimonio. Entonces nos debemos a Él, ¿sí o no? ¿Cuántos están conmigo en eso? Amén. No tengan miedo, no les voy a preguntar, ¿cuántos son adúlteros? No tengan miedo, levanta las manos. Así que estamos comprometidos con el Señor en ese pacto y nosotros debemos guardarnos para Él. Debemos mantenernos en fidelidad con Él. Porque vos fíjate que aquí cuando habla de esto, de que el Espíritu nos anhela celosamente, es como ese marido y esa mujer que se aman el uno al otro y se anhelan el uno al otro y quieren estar el uno con el otro y no tienen ganas de compartirse con nadie más. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Uno se casa con su esposa para compartir la vida con su esposa, para fructificar, para tener hijos, para dar fruto, pero dentro del matrimonio, o sea, no es que vamos a andar un tiempo juntos, después vos haces tu vida, yo hago la mía, no es para eso que nos casamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, con nuestro Dios, tampoco lo hacemos para estar un día con Él, un día con el mundo, un día con Él, un día con el mundo. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, lo hacemos con todo el corazón y somos propiedad de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos son propiedad de Cristo aquí? Aleluya. Luego Jesús va más allá, habla del divorcio. Y ya con esto voy a ir terminando. Había una división entre los judíos en aquella época, donde había dos grupos. Uno seguía la enseñanza de un rabí, un tal Hiliel, y el otro grupo seguía la enseñanza de otro rabí que se llamaba Samaí. Hiliel creía que el hombre podía divorciarse por cualquier motivo. No me tuviste la comida a tiempo, chao, me divorcio, listo, a otra cosa. Eran como que, digamos, muy machistas también, ¿no? Pero, bueno, no me gustó cómo te peinaste hoy, me divorcio, chao. Y listo, se divorciaban. Pero el otro, que se me van los nombres, Samaí, creía que podían divorciarse de su mujer solamente por causa de fornicación, como lo dice la palabra, ¿no? Entonces así le preguntan a Jesús, los fariseos se juntan y le preguntan a Jesús y le dicen, ¿y por qué se pueden divorciar? Y el Señor les responde esto que dice en Mateo capítulo 19, no se divorcien, lo que Dios juntó no lo aparte o no lo separe el hombre, ¿no? Nosotros lo conocemos, muchas veces hemos escuchado esto, lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Esa fue la respuesta que Jesús le dio. Entonces le preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Y aquí es donde lo damos vuelta un poquito para que no se sientan tan mal los hombres. Si hablamos al revés y decimos que el hombre le ha sido infiel y la mujer se separa, bueno, también lo mismo. Habla de los dos lados, ¿no? Jesús les estaba diciendo que desde que Dios instituyó el matrimonio, nunca lo hizo con la intención de que fuera corrompido, como el hombre lo hizo con el adulterio o simplemente por cansarse de su mujer. Hay situaciones muy particulares las cuales no vamos a discutir hoy. Lo que el Señor dice es, no existe el divorcio. No existe el divorcio. No tenés que divorciarte.
Aún hay un pasaje en 1 de Corintios, capítulo 7, donde habla también acerca del divorcio y dice que si una mujer es creyente y su marido no lo es, pero consiente en vivir con ella, que no se separe. También dice al revés, ¿no? Si, bueno, ¿cuál dice? ¿El hombre o la mujer? Bueno, si lo dije de un lado, ahora es del otro. Que si uno de los dos es inconverso, pero consiente en vivir con el cristiano, que no se separe, porque es santificado el hombre en la mujer o la mujer en el hombre que es creyente. ¿Sí? Eso es lo que habla Pablo. Entonces vos me decís, ay, pero no sabes lo que es mi marido. Pero, no, bueno, pero si vos sos creyente, vos estás santificando a tu esposo. Y la palabra de Dios dice, no te separes, seguís juntos. Seguís juntos. Si él te acepta que vos seas creyente, sigan juntos. Luego aclara y dice, pero si el incrédulo se quiere separar, que se separe. Ahora, ¿por qué cito este pasaje? Por algo muy particular que yo considero en mi corazón. Si los dos son cristianos, ni siquiera van a pensar en la posibilidad del divorcio. Cuando hay un divorcio es porque alguno de los dos nunca fue un creyente. Alguno de los dos nunca fue un creyente. Porque el que se divorcia, el que se separa, es el incrédulo. Amén. Porque si vos crees en Dios, vos crees en el poder de la restauración. Y podés que así como Jesús pudo resucitar muertos y Él mismo fue levantado de la muerte por el poder del Espíritu Santo, así también aún tu matrimonio puede ser levantado de la peor situación. Entonces el divorcio no es una opción para el cristiano. Amén. Es tan grave el adulterio que puede romper el pacto matrimonial, tal como la muerte. Pero ¿hay solución? ¿Habrá solución? Sí, el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación. Esas son las soluciones para el adulterio. No hay otra forma. Solamente cuando hay esa actitud de reconocer que me equivoqué, que hice mal y romper con esas ataduras. Esas ataduras que quizás vinieron como vinieron en la historia que contábamos de David. Una simple mirada descuidada, un pensamiento descuidado que fue creciendo, no me da el tiempo para contarle un cuento, pero otro día se lo voy a contar, el cuento de estos bichos hay que matarlos desde chiquito. Pero así es con el pecado. Apenas quiere nacer hay que cortarlo, porque si le damos un poquito de concesión, cuando crezca no lo vamos a poder frenar. Y así pasa a veces con el adulterio, con la pornografía, con cositas que a veces no supimos frenarlas a tiempo. Y comienzan a avanzar y cuando nos queremos dar cuenta ya metimos la pata bien grande. Entonces, como conclusión, nuestra relación con Dios no podemos permitir que nuestra lujuria o nuestras debilidades nos separen o nos divorcien del Señor. Hoy tenemos que tomar la decisión de cortar con todas estas cosas. Yo no sé si tal vez en tu vida alguna vez hubo una situación de estas, de haber cometido o haber sufrido quizás el adulterio, quizás no físicamente, quizás en el corazón, quizás alguna vez te viste tentado con algún deseo pecaminoso, alguna inclinación que no era la correcta y tal vez nunca llegaste a nada, pero la inclinación estuvo. O tal vez no, tal vez simplemente lo que hay es ese adulterio para con Dios. Es cuando a veces no sos totalmente fiel con Dios, en tus pensamientos, en tus actitudes para con Dios. Ya dejando de lado la parte sexual, hablando de tu relación con Dios, de tu intimidad con Él, de tu comunión. Me gustaría que te pusieras de pie en esta mañana. Y yo creo que de una u otra manera todos hemos sido infieles con Dios. Y creo que es el momento oportuno para arrepentirnos. No importa el grado de adulterio que hayamos cometido, no importa el grado de infidelidad que hayamos cometido, poder arrepentirnos en esta mañana. Poder romper con esas ataduras que tal vez hoy te tienen allí arrinconado, que no podés dejar, que querés ser libre pero no podés. Tal vez fornicación, tal vez masturbación, tal vez pornografía,
Tal vez cosas que te están atando y no te impiden avanzar, te impiden tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios, te impiden alcanzar a sentir la presencia de Dios, su amor. Pero Dios está allí, Dios está allí a tu lado, Dios está ahora con vos, está queriendo liberarte. Él está queriendo romper las cadenas que te ataban. Él está queriendo romper esas cadenas que venían de maldición en maldición, frenándote, impidiéndote alcanzar tus sueños, tus anhelos. Él te anhela celosamente. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Él quiere restaurar la relación con vos. Él quiere perdonarte, pero para eso tenés que santificarte. Tenés que cortar con toda atadura, con todo pensamiento, con toda inclinación hacia lo pecaminoso, hacia la infidelidad con Dios, hacia lo mundano, hacia aquello que quizás te seduce de alguna manera. En esta mañana vamos a romper esas cadenas. En esa mañana vas a levantar tus manos al cielo, vas a recibir el poder de lo alto y vas a comenzar a declarar que sos libre, libre por la sangre de Cristo, libre por la sangre de aquel que te amó, de aquel que dio su vida por vos.